Muy buenos días, mi nombre es Joel José Frías Martínez, estudiante de la maestría en Ciencia Matemática Pura impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El día de hoy, bajo la dirección del profesor Rafael Zapata, presentaré el teorema de Tichinov, siendo esto un resultado fundamental para la topología, siendo esta la asignatura bajo la cual estaremos presentando el tema del presente video. En el índice de esta presentación abarcaremos los siguientes acápites: contexto histórico y relevancia, definiciones claves, enunciaremos el teorema de Tichinov como tal, mostraremos algunas herramientas claves para realizar la demostración, daremos los pasos claves para la demostración del teorema de Tichinov, realizaremos un ejercicio propuesto, daremos una reflexión final y mostraremos la bibliografía. En el contexto histórico de relevancia tenemos que el teorema de Tichinov, formulado por el matemático ruso Andrei Tichinov en 1930, responde a una pregunta fundamental de la topología: ¿bajo qué condiciones el producto de una familia de espacio topológico hereda la compacidad? La importancia del teorema es que generaliza la compacidad de productos finitos a infinitos, algo que no es intuitivo. Este teorema es esencial en análisis funcional, teorema de categoría y física matemática. Por ejemplo, se usa en la compactación de Stone's y en el teorema de Ascoli, herramientas claves para estudiar espacio de funciones. Entre las definiciones claves que debemos tener en cuenta durante esta presentación están: espacio compacto. Un espacio topológico es compacto si cada cubrimiento abierto de un espacio X podemos extraer una subcolección finita que también cubre X. Un ejemplo de esto es el intervalo cerrado 0,1 en R. La otra definición clave es topología producto. Dada una familia de espacios, como se muestra aquí, su producto de los elementos de X sub alfa tienen como abiertos básicos a productos abiertos de cada X sub alfa. A continuación, ahora enunciaremos lo que es el teorema de Tichinov. El teorema de Tichinov afirma que el producto arbitrario de espacio compacto es compacto en la topología producto. Matemáticamente, a esto se refiere de que si X es igual al producto de los X sub alfa y cada X sub alfa es compacto, entonces X es compacto. Habiendo enunciado el teorema de Tichinov, vamos a proceder a ver los pasos para la demostración. Pero antes debemos ver algunas herramientas claves que nos serán de mucha ayuda para entender la demostración y llegar a las conclusiones del mismo. La primera es la propiedad de intersección finita, la cual usaremos su sigla P y F durante la presentación, la cual dice lo siguiente: una colección sigma de subconjuntos de X dice que tiene la propiedad de intersección finita si cada subcolección finita desde su 1 de su n de sigma tiene intersección no vacía. Es decir, que la intersección de los elementos desde su 1 desde su n frente de vacío. La propiedad usada para caracterizar la propiedad de intersección finita es una propiedad usada para caracterizar la compacidad. Y se dice lo siguiente: un espacio X es compacto si y solo si para cada colección sigma de conjuntos cerrados en X con la propiedad de intersección finita, la intersección de los elementos de la colección es no vacía. Favor de quedar en mente con esta idea de caracterización por compacidad, ya que nos será fundamental para la demostración del teorema de Tichinov. Igualmente tenemos el teorema de Sor, pieza clave para el desarrollo de esta demostración, el cual dice lo siguiente: todo conjunto parcialmente ordenado no vacío, de donde toda cadena, su conjunto totalmente ordenado, tiene cota superior, posee un elemento maximal. En la demostración del teorema de Tichinov, este lema permite extender una colección con la propiedad de intersección finita a una colección maximal de, restringiendo las elecciones de puntos críticos. Ahora vamos a ver los pasos para la demostración del teorema de Tichinov. En el paso número 1, damos inicio con una colección que tiene la propiedad de intersección finita. Y para ello planteamos la hipótesis del problema. Sea A
una colección de subconjuntos cerrados en X, la cual esa subcolección de conjuntos cerrados A tiene la propiedad de intersección finita, donde cada espacio X sub alfa es compacto. Tomemos en cuenta que en esta hipótesis A, como hemos dicho, es una subcolección de conjuntos cerrados que tiene la propiedad de intersección finita, y esa subcolección está en X, siendo X el producto de los X sub alfa, donde cada X sub alfa es compacto. La meta a la que queremos llegar en esta demostración es demostrar que la intersección de todos A, siendo A elemento de la colección de subconjuntos cerrados A negrita, es diferente de vacío, lo cual probaría que X es compacto, esto mediante la caracterización de compacidad por la propiedad de intersección finita que hemos visto en el apartados anteriores. En el paso 2, lo que vamos a hacer ahora es extender la colección A de subconjuntos cerrados a una colección maximal D. Consideremos que todas las colecciones beta, las cuales contienen A y tienen la propiedad de intersección finita. Si tenemos estas colecciones beta que contienen AA, siendo A una subcolección de conjuntos cerrados que tiene la propiedad de intersección finita, ahora lo que haremos es hacer un ordenamiento por inclusión. Es decir, vamos a hacer un ordenamiento parcial, donde tengo dos elementos, beta sub 1 y beta sub 2, y tengo que beta sub 1 es menor o igual a beta sub 2, esto implica que beta sub 1 está incluido en beta sub 2. Entonces, dado a que ahora tengo un ordenamiento parcial, toda cadena de colecciones tiene una cota superior. Y por el teorema de Shor existe una colección maximal de que contiene A y mantiene la propiedad de intersección finita. Esto es que A pertenece a la colección maximal D. Favor de tener esto en cuenta, ya que lo usaremos en las siguientes acápites de la demostración. En el paso 3 vamos a construir o a elegir un punto candidato X con el cual probaremos si el teorema como tal es válido. Y comenzamos aquí. Para cada alfa en J, la colección de piso alfa, de esta forma, donde piso alfa es una proyección, tiene la propiedad de intersección finita en X alfa. Como X alfa es compacto, recordando por hipótesis del problema, existe un punto X alfa, el cual pertenece a la intersección de la clausura de los pisos alfa de D. Por lo tanto, X igual a X sub alfa es el candidato para estar en la intersección de los elementos D que pertenecen al conjunto maximal. Recordemos que este D representa los elementos del conjunto maximal y de negrita es el conjunto maximal como tal. En el paso 4 lo que vamos a probar es si efectivamente este punto propuesto X en el paso 3 efectivamente está contenido en la intersección de los elementos del conjunto maximal. Primero, comenzamos a ver lo siguiente. Todo abierto básico U que contiene a X, la topología producto, es de la forma que vemos aquí, donde U sub I es abierto en X sub alfa. Como todo X sub alfa pertenece a la clausura de los pisos alfa D, cada sub I interseca a piso alfa en D. Por la maximalidad de D, U debe intersecar a todo B en D. Recordando que este D es el conjunto maximal y D son los elementos de dicho conjunto. Así, X pertenece a la cláusula de D y es igual a D. Esto dado a que D es cerrado. Y por lo tanto, X pertenece a la intersección de todos los elementos de D pertenecientes al conjunto maximal. En el paso 5, que es la conclusión para dicho teorema, tenemos lo siguiente. Como habíamos demostrado en el paso 4 que X pertenece a la intersección de todos los D, esto implica que la intersección de todos los D es no vacía. Y como el subconjunto de cerrado A está en el conjunto maximal D, recordemos que esto lo probamos en el paso 2, entonces la intersección de todos los elementos de A es diferente de vacío, lo cual implica que X es compacto. Aquí abajo tenemos una descripción un poco más detallada de lo que hemos mencionado aquí arriba. Y dice, al obtener un X que pertenece a la intersección de los elementos de D pertenecientes al conjunto maximal, se prueba que incluso la colección más grande posible D tiene intersección no vacía. Por lo tanto, cualquier colección más pequeña como A tiene intersección no vacía, siendo A un subconjunto cerrado con la propiedad de intersección finita de X,
que es hipótesis del problema, entonces por la caracterización de compacidad vía la propiedad de intersección finita, X es compacto. Entonces, con esta conclusión, acabamos de mostrar lo que plantea el teorema de Tishinov, de que el producto arbitrario de, de elementos compactos da como resultado un espacio compacto. En el ejercicio propuesto tenemos lo siguiente. Demostrar que el producto infinito de X igual a 0 al intervalo cerrado 0, 1 elevado a la n, siendo este el espacio de todas las sucesiones reales en los intervalos cerrados 0, 1, es compacto. Comenzamos viendo que cada x sub n es igual al intervalo cerrado 0, 1 y este intervalo es cerrado en R por el teorema de Hennig-Borel, que establece que un subespacio A de Rn es compacto si solo si es cerrado y acotado a la distancia euclidiana o la distancia del supremo. Primero veamos si 0, 1 es cerrado, y para esto vemos que 0, 1 incluye todos sus puntos límites, por lo que es un conjunto cerrado, y también debemos ver si acotado. Y vemos que todos los elementos están contenidos dentro de una distancia finita, por tanto podemos afirmar lo que decimos aquí arriba, que x sub n, que es el intervalo cerrado 0, 1, es compacto en R. Por tanto, por el teorema de Tishinov podemos afirmar que el producto arbitrario de los x sub n, que es el intervalo cerrado 0, 1, a n, es compacto de la topología producto. Y por lo tanto, x, que es el intervalo 0, 1, a n, es compacto. Esto sin necesidad de analizar abiertos o cubrimiento directamente. Esto debido a que, como hemos mostrado, que en el producto infinito de todos los elementos de x sub n, siendo x sub n compacto, que lo demostramos al inicio, entonces este producto resultaría ser igualmente compacto. Y esto, gracias al teorema de Tishinov, evitamos analizar abiertos o cubrimientos directamente. Ya como parte final de esta presentación, haremos una reflexión final al respecto para el espectador. ¿Qué pasaría si el teorema de Tishinov no fuera cierto? Pensamos en espacios de funciones sobre física matemática. Sin compacidad en productos infinitos, perderíamos herramientas esenciales para demostrar convergencia o existencia de soluciones. ¿Cómo afectaría esto a campos como el Machine Learning, donde se trabaja con espacios de alta dimensión? Para concluir, mostraremos la bibliografía que hemos utilizado para este material, siendo este el libro de topología de James Merker, segunda edición. Todo el material que haya visto en esta presentación fue extraído del capítulo 5. Espero que este material haya sido de su agrado y espero su comentario en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.